¿Qué tal? Esto es Hablemos de Elecciones en el Parque de Telemedellín. Este espacio que el canal local Telemedellín tiene para que usted conozca muchísimo más a los aspirantes a la presidencia de la República en el 2026. Hoy con otro de los candidatos, el señor Mauricio Liscano. Mauricio, bienvenido y gracias por estar con Telemedellín y con este espacio en el Parque, Canal Parque Gabriel García Márquez. A usted, Andrés, muchas gracias por la invitación. Además, esto está espectacular. Esto sí es verdaderamente un oasis en la mitad de Medellín. Aquí en el poblado, divino esto, no lo conocía. Lo voy a invitar para que vayamos al toldito de Telemedellín para que tengamos ya la conversación, ¿le parece? Estamos firmes, muchas gracias. Además, feliz de estar aquí en Medellín y feliz de estar en Telemedellín. Vamos. Bienvenidos, esto es Hablemos de Elecciones en el Parque de Telemedellín. Ya estamos acá en el toldito de Telemedellín. Don Mauricio Liscano, ¿le gustan los toldos? ¿Le gusta almorzar en los toldos? Espectacular, claro, estoy ¿Es feliz. de llevar coca al trabajo? Pues ahora no tenemos mucho tiempo de almorzar, pero siempre con el almuercito casero de la casa es espectacular. Pero además los felicito, está divino, no solo el espacio, sino la forma como han hecho el set de esta entrevista, divino. Bueno, este es el canal Telemedellín Parque. se la lució. ¿Y usted, Andrés? Muchísimas gracias, bienvenido. Esta va a ser una conversación a lo largo de una hora, una conversación muy amena, muy jovial, para que la gente lo conozca. Esta va a ser la oportunidad de que usted le pueda contar a la gente no solamente sus propuestas, sino todo su recorrido en lo público, en lo político, durante estos últimos 20 años por lo menos. ¿Qué le parece si empezamos? Usted fue ministro de las TIC. Entonces debe de saber un poco mucho de las redes sociales y le voy a proponer lo siguiente, que se definan 280 caracteres, que es lo que permite la red social X. ¿Quién es Mauricio Liscano? Me puedo definir incluso en menos. Mire, soy padre de familia, padre de 5 hijos, esposo de Catalina Mesa, fiel creyente en Dios y una persona que lo que está buscando en esta campaña presidencial es arrebatarle la agenda a los extremos y construir una Colombia real. Alguien estaba hablando de su vida familiar, 5 hijos. ¿Cómo le va a usted siendo papá y a la vez siendo candidato a la presidencia? ¿Eso es fácil? No, fácil no es, porque además son 5, pero realmente yo siempre he dicho que el título más importante que yo tengo es el de ser papá. Esa es mi responsabilidad más importante y trato en la medida de las posibilidades de hacer un esfuerzo grande por seguir compartiendo con ellos. Tengo además 2 muy chiquitos, Máximo que tiene 1 año y Dominica que tiene 3 meses. Y tengo unos niños también que están entrando en adolescencia, Juan Emilio y Guadalupe, que ya tienen 13 años recién cumplidos y requieren de un papá pues, que los acompañe en su adolescencia. Entonces trato de equilibrar la vida. Por supuesto ahora la prioridad es Colombia, pero yo le doy mucho tiempo a ellos. Entonces yo creo que ha salido bien. Mi esposa me ayuda un montón y mis hijos pues también me atienden mucho, sobre todo los mayores, están más grandes. ¿Lo acompañan de pronto? Yo la verdad, no por temas de seguridad. Sí. Realmente con todo esto que pasó de Miguel Uribe y eso, a mí me da miedo andar con ellos porque pues si va a pasar algo, pues yo no quiero que mis hijos estén expuestos. Uno pues ya está jugada la vida, pero los hijos de uno. Entonces, alguna vez los he sacado a volantear y me han acompañado, pero no por lo mismo, por lo que como es la situación de seguridad está así, uno pues se reacciona, uno puede hacer algo, pero los niños, entonces poco. Mi esposa sí me ayuda, de hecho estuvo en Ibagué estos 3 días haciendo campaña por mí y la tarea que le tengo a mis hijos es que me consigan los votos del papá del colegio, entonces ahí sí me ayudan y me veo con ellos, pero ya sí hacer campaña, pues por estos temas de riesgo que han estado muy altos, pues mejor no. Me menciona mucho usted a su esposa. ¿Qué representa Catalina Mesa en su vida? Todo. Catalina es primero el amor de mi vida, es mi compañera, mi coequipera, es además una mujer inmensamente inteligente, profesional, que además admiro mucho y que además es muy bonita. Cuando yo cuento esta anécdota, cuando yo me enamoré de ella, yo le contaba a todo el mundo la hoja de vida y ponía brava conmigo. que porque decía que es que entonces que yo hablaba mucho de la parte técnica y no de la belleza que ella tenía, porque ella pues es una experta en derecho penal y
una mujer inmensamente inteligente, lo que más admiro es su inteligencia, pero ella es también muy bonita y es una muy buena mamá, muy buena esposa y muy buena coequipera. Hoy por hoy mi familia es la base de este proyecto. ¿Se conocieron en Estados Unidos? Nos conocimos en Estados Unidos. Yo me conocí con ella cuando ella fue a estudiar a Harvard, yo estudiaba en Boston y allá pues nos conocimos, vivimos juntos y regresamos y nos casamos. Justo me hablaba usted de estudios y usted es considerado uno de los candidatos con mayor preparación. ¿Cuántos títulos de pregrado y posgrado tiene Mauricio Liscano? ¿Y cuáles? Pues mire, el primero yo soy abogado, pues primero soy bachiller del Colegio San José de Medellín, de La Salle. Yo soy lasallista. Aquí nos tiene eso hinchados de emoción, dice el himno de La Salle, en Boston, que estudié aquí en Medellín. Después me fui a Bogotá a estudiar, hice un pregrado en la Universidad del Rosario en Derecho, allá lo llaman jurisprudencia. Jurisprudencia. Hice una especialización en gobierno, gerencia de asuntos públicos del externado con la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y ahí tengo otros estudios de especialización. Tengo uno de Sidenal, que es de seguridad y defensa, que es el que hacen los coroneles para pasar a ser generales. Yo hice ese curso, lo hice con todos los coroneles que fueron generales. De hecho, algunos fueron comandantes del ejército y de las fuerzas militares. Tengo pues altos estudios en gobierno en la Universidad de los Andes, pero realmente los dos estudios que más pues valoro yo, porque fue un esfuerzo grande, fueron los que hice en Estados Unidos, que es una maestría en la Universidad de Harvard, en MPA, se llama Master in Public Administration, que es una maestría en Administración Pública, la Universidad de Harvard, y un MBA, que es un Master in Business Administration, que es una maestría en Administración de Empresas, en la Universidad de MIT, que es la universidad más importante en tecnología del mundo, y allí además me hice experto en tecnología porque me quedé haciendo un fellow, que es como un investigador de la universidad en tecnología y en desarrollo regional, cómo crear innovación en los territorios. Entonces he estudiado, digamos, en Boston viví 4 años y acá en Colombia pues he estudiado toda mi vida. Realmente creo que paré de estudiar antes de ser ministro, fue cuando paré de estudiar, y mi sueño además hoy por hoy, porque no es lo que hemos hecho sino lo que vamos a hacer, es no solo ser presidente, sino hacer un doctorado en inteligencia artificial, que es el tema además que recientemente apasiona mi vida. Más adelante estaremos hablando de esas propuestas en materia tecnológica, de inteligencia artificial, de toda la virtualidad y la digitalización del mundo de hoy. Pero me gustaría preguntarle, ¿usted cómo llegó a la política? ¿Y hace cuánto? Yo llegué a la política por accidente, mire cómo es la vida. Yo era líder estudiantil, fui presidente de mi consejo estudiantil, dirigí un periódico tanto en el colegio que se llamaba Avancemos como en la universidad que se llamaba La Letra Sin Sangre Entra, se llamaba mi periódico, que era de distribución gratuita. Pero cuando yo tenía 17 años a mi padre lo secuestraron la FARC. Duró 9 años secuestrado. Entonces yo tuve que dedicar mi vida muy joven, sin haberme graduado de la universidad, no solo a la liberación de mi padre, porque además secuestraron a mi hermano también, que duró 6 meses secuestrado por el EPL, como víctima de la violencia, a buscar la liberación de los secuestrados. Entonces yo casi 6 años de mi vida lo dediqué solo a hacer marchas, ir a medios de comunicación, a ir a las voces del secuestro, a hablarle a los secuestrados en las noches. Todos los sábados pasábamos en la emisora y fundamos un movimiento, digamos, de intercambio humanitario con las familias de los secuestrados, con Alan Jara, con los diputados del Valle, con el gobernador, que en paz descanse, que aquí mataron, con la familia de Aníbal Gaviria. Con ellos luchábamos por la liberación de los secuestrados, y ya después de mucho tiempo que la solidaridad ya había bajado, porque usted sabe que la solidaridad se va acabando, la gente al principio muy solidaria, pero después no, pues tomé la decisión de ingresar a la política para llevar la voz de los secuestrados y fui elegido muy joven representante de la Cámara, de la edad mínima a los 25 años, y de ahí a los 30 senador, y después ya el presidente del Congreso más joven a los 35, y después ya me fui a Boston, y después secretario general de la presidencia, ministro de las TIC. Un poco esa es mi hoja de vida telegráficamente hablando. Por eso ingresé a la política. Ingresé para defender a los secuestrados en Colombia. Su papá fue secuestrado en el 2000, don Oscar Tulio Liscano. Mi papá fue secuestrado en el 2000 por las FARC, 5 de agosto del 2000, nunca se me va a olvidar. Es la única vez que se me olvidó mi cumpleaños, que era el 12 de agosto, porque estaba tan angustiado que me pasó el cumpleaños, estaba por ahí, nunca se me olvida, iba en un Carpati en Río Sucio, pues, buscando a mi papá, y como a las 5 de la tarde dije, verdad, hoy estoy de cumpleaños, se me había olvidado, la única vez que se me ha olvidado el cumpleaños. Entonces, estuvo mi papá secuestrado 9 años por la FARC en las selvas del Chocó. Venga,
voy a aprovechar ese tema que usted me acaba de poner para que entremos en terrenos de país. Y le digo que voy a aprovechar lo que me acaba de decir para hacer ese paralelo en cuanto a la seguridad. ¿Usted cómo ve hoy la seguridad de Colombia? No, ¿Le gusta lo que está viendo? No, la seguridad está muy mal. El gran fracaso del gobierno del presidente Petro es la salud y la seguridad. Ha hecho otras cosas bien, Paz 2 muy mal. Está muy mal porque la Paz Total le entregó territorios completos a los bandidos, a las disidencias, porque negoció con personas que no se podían negociar, como los de la cárcel de Itagüí, como las bandas de aquí de Medellín. Eso es innegociable, o sea, la seguridad no se puede negociar, la paz se puede negociar, pero la seguridad no. Y lo que hizo el gobierno fue negociar la seguridad entregándoles altas zonas y entregándoles una tranquilidad a ellos, pero una intranquilidad a los ciudadanos. Entonces, hoy una de las grandes crisis que tiene Colombia es la seguridad. Y lo digo yo, porque no eso es que todo el mundo habla de seguridad, pero es que es muy fácil hablar de seguridad con 50 escoltas y con desde Bogotá. No, yo lo digo desde que fui víctima de la violencia. Yo sí sé cuál es el valor de la seguridad porque yo he vivido la inseguridad. Entonces yo sí creo en la seguridad como valor fundamental de la sociedad. ¿Usted continuaría con algo de la política de la paz total o cambiaría todo eso? Todo. Es que es más, ¿no? La acabaría. Primero no sabemos qué negociaron, quiénes eran los negociadores, cuántas mesas hicieron y terceros 4 años y no hay un solo resultado. Por el contrario, hay más muertos. Hay zonas del país que se han perdido, como el Cauca, el Catatumbo, el Pacífico colombiano está inundado de coca e inundado de violencia. ¿Qué no decir de Antioquia? Vaya usted a Andes, ¿cuántos asesinatos está teniendo Andes diarios? Por decir una zona del suroeste. Si no hablar pues en el Bajo Cauca, que cuando no hay asesinatos es porque los controlan los bandidos. Lo mismo en lo que está pasando en el nordeste. El suroeste está tomado por el microtráfico. Entonces, realmente la paz total hay que acabarla y hay que construir un proyecto de seguridad total. Bueno, eso en cuanto a seguridad, pero usted también tocaba ahí un tema, la salud. ¿Usted qué haría por la salud de los colombianos? Mire, son dos cosas. La primera es que el primer día de gobierno voy a decretar una emergencia humanitaria. ¿Qué significa una emergencia humanitaria? La posibilidad de girar recursos rápidos y traslados presupuestales a través de un estado de excepción económica, emergencia, para girarle plata a los hospitales. Hoy hay 26 billones que se le ven al sistema. Entonces tenemos que girar plata a los hospitales que están quebrados. Pero voy a también ordenar un corredor humanitario para que la Defensa Civil, la Cruz Roja y los bomberos le entreguen a los ciudadanos los medicamentos porque hoy la gente se está muriendo por falta de medicamentos y por falta de atención. Pero eso en los primeros 100 días. Después hay que hacer un cambio estructural. ¿Qué propongo yo? No volver al seguro social público, estatizar la salud, eso es un error, pero tampoco mantener las EPS como están hoy. ¿Qué es lo que pasa en el sistema de salud? Para explicarlo breve y rápidamente. El gobierno le paga a las EPS una mensualidad, eso se llama unidad de pago por capitación, es decir, por cada colombiano afiliado a las EPS en el régimen subsidiado, el gobierno le paga una mensualidad. ¿Qué pasa cuando usted, empresario, porque la EPS es un sector privado, le paga una mensualidad por no hacer nada o por demorar el servicio, por no hacer nada, pues gano más, porque me están pagando por no prestar el servicio. O sea, porque me pagan igual mensual, enférmese o no se enferme, entregue medicamentos o no, aplace o no el servicio. Entonces lo que yo estoy proponiendo es cambiar, quitar la unidad de pago por capitación, que no sea un pago mensual, sino que le paguen a las EPS privadas, estoy de acuerdo que siga existiendo la intermediación del sector privado, pero con unos indicadores de gestión. Atención al usuario, entonces se le paga, hay servicio. Entrega de medicamentos, se le paga, hay servicio. Especialistas que atienden, se le paga, hay servicio. Hacen prevención, porque es que hoy no hacen prevención entre la gente enferma, porque las EPS que no están atendiendo al paciente desde la salud, entonces el hipertenso termina con infarto del corazón porque no le hacen seguimiento. Entonces, eso es lo que queremos y esa es nuestra propuesta en salud. Pero no acabaría con las EPS. No las acabaría porque todo sistema de salud necesita una intermediación de referencia y contrarreferencia. Y el privado es más eficiente que el Estado en términos de sistema de salud. Lo que pasa es que si al privado no se le ponen los incentivos correctos, el privado siempre va a buscar maximizar su ganancia. Entonces, como hoy le pagan por mensualidad, pues el privado se echa las petacas porque igual yo presto el servicio o no lo preste. Pongan tutela, se demora 1 mes, 2 meses. Cuando me ordena el juez, ahí sí atiendo, pero me gané 3 meses de no atender, esa plática me la echo al bolsillo. Entonces, el privado lo puede hacer bien,
Si le ponemos los controles y los incentivos correctos es, le pago pero por servicio, le pago pero porque lo haga bien, pero si lo hace mal no le pago, ¿por qué si no ha atendido a nadie, no ha hecho nada? Entonces ese es el cambio que yo estoy proponiendo en el sistema de salud. Cambiemos de tema por las regiones, ¿qué haría? Y por una región como Antioquia, que Mira, ha sido, Antioquia, que era un poco golpeada en el último tiempo. Antioquia lo que requiere es un desarrollo más equitativo. ¿Qué es un desarrollo más equitativo? Aquí no hay una Antioquia, o sea, filosóficamente sí, los antioqueños tienen o tenemos un gran afecto por esta tierra, pero cuando usted lo mira por regiones, no es la misma oportunidad del que nace en Arboletes o el que nace en Segovia, el que nace en el poblado de Medellín. No es lo mismo nacer en Nechí que nacer en Belén. Es decir, aquí hay regiones de Antioquia que tienen un desarrollo desigual. Aquí hay varias Antioquias. Entonces, no es la Antioquia del área metropolitana y la del oriente, a la Antioquia del Urabá que no tiene agua, o a la Antioquia del nordeste que está inundada de extorsión, o a la Antioquia abajo del Cauca que está inundada de coca, de extorsión y de todo lo demás. Entonces necesitamos construir una sola Antioquia. ¿Cómo se construye una sola Antioquia? Primero con seguridad, o sea, tenemos que ofrecer seguridad porque uno sin seguridad no puede vivir, extorsionado, amenazado como vive la gente del Bajo Cauca. Dos, ordenando el territorio, especialmente la minería ilegal. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en contra de que se acabe la minería, pero sí que se ordene bien, porque es una de las grandes amenazas que tiene el desarrollo de Antioquia. Si destruimos y contaminamos los ríos, pues ¿qué Antioquia vamos a tener? Si es que el medio ambiente es fundamental para la vida de los ciudadanos. Y conectar con infraestructura mejor en Antioquia. Nuestra propuesta para Antioquia es la construcción de trenes, hacer un tren al suroeste, hacer un tren al Urabá, hacer un tren a la costa atlántica pasando por Caucasia. Ese es lo que yo estoy proponiendo. Y ya hay otros proyectos pues, más específicos, como un hub de tecnología. Este es un distrito de ciencia, innovación y tecnología. Hay otras propuestas como traer data centers a Medellín. Hay otras propuestas pues, como terminar el acueducto regional de Urabá, que es fundamental. Y así sucesivamente por región. Nosotros pues, humildemente conozco bien Antioquia, conozco bien sus necesidades y tenemos que trabajar en diferentes regiones con diferentes proyectos. Digamos, hay vías tan importantes como la vía Río Sucio Jardín para conectar el eje cafetero, poder conectarnos con Puerto Antioquia, trayendo todo el café por el suroeste antioqueño. Entonces, hay muchas cositas para hacer, las conocemos y las vamos a hacer. Lo que me acaba de decir, de convertir también esto en un hub de tecnología, me da pie a la siguiente pregunta, y es una pregunta que se hacen muchas personas hoy día, desde el desconocimiento o desde el temor, y es cómo hacer para que esa tecnología, la nueva tecnología, la inteligencia artificial, la digitalización de absolutamente todo, no acabe con muchos puestos de empleo, con muchos trabajos. Sobre eso hay un sofisma en la historia de la humanidad, donde creen que la tecnología acaba puestos de trabajo. La tecnología no acaba puestos de trabajo, los desplaza. Es decir, se acaban unos y se crean otros. Lo que tenemos que hacer en Colombia es adaptarnos a los nuevos puestos de trabajo. Le voy a poner ejemplos de la historia de la humanidad. Anteriormente no habían vehículos, habían era cocheros. En Londres o en cualquier lado era un cochero y atrás un carruaje. Pues el trabajo era ser cochero. Nacieron los carros, los vehículos, pues el cochero tuvo que pasar de ser un cochero a aprender a manejar vehículos si quería trabajar. Anteriormente había un trabajo que se llamaba ascensorista. Entonces llegaba un ascensor viejo y había alguien que manejaba el ascensor. Hoy es automatizado. Entonces ese tiene que cambiar. Lo mismo anteriormente había alguien que echaba el viento. Pues crearon un ventilador. En la India las películas viejas era un tipo ahí con un coso. Entonces la tecnología sí va a desplazarnos empleos y la inteligencia artificial muchos. Se dice que el 85% al 2030, 65%, perdón, al 2030 los empleos en el mundo van a cambiar, pero se van a crear otros muchos. Personas que sepan de ciberseguridad, personas que sepan de inteligencia artificial, personas que sepan de programación en Python, personas que sepan de manejo de la nube, personas que tomen decisiones, porque igual la inteligencia artificial pues es información, pero puede tomar decisiones, pero siempre se va a necesitar alguien que las tome. Se van a crear más empleos contemplativos, más gente para restaurantes, más gente para cultura, porque la inteligencia artificial puede dar un exceso de capital que la gente va a poder tener más tiempo libre para hacer las cosas que quiere hacer y no las que les toca hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer en Colombia es prepararnos para esa llegada de la inteligencia artificial, como formando gente en habilidades digitales. Yo formé 1 millón, yo propongo como ministro formé 1 millón, como presidente propongo formar 5 millones de colombianos.
las universidades tienen que cambiar su metodología de enseñanza. Estamos enseñando como si estuviéramos en el siglo XX, carreras de 5 años, eso ya no existe. Tenemos que hacer carreras de 3 años, en cuatrimestres, carreras que estén más focalizadas a algo que se llama el know-how, es el saber hacer las cosas, no es la academia. Quieren seguir enseñando en libros cuando la vida ya no es libros. O sea, los libros sirven para formarse, no estoy hablando mal de los libros, pero cuando la realidad es otra. O sea, usted puede aprender muchas veces más en la calle y en la vida que en una universidad, esa es la realidad. Las universidades tienen que ir cambiando a universidades de aprender haciendo, no de mucha técnica, pero poca acción. Entonces, tenemos que cambiar el modelo de las universidades, tenemos que cambiar la formación, los ciclos. La gente puede hoy meterse a Coursera, que es una plataforma de formación, o a Plaxio, o cualquiera, para no hacerle publicidad ninguna, y usted tendría que poder ir a la universidad y que se lo valgan como un crédito. No tener que estar y tomar créditos en una universidad y poder tomar en la otra y salir de la Universidad de Antioquia, ir a AFIT, de AFIT a la UPB. Fácilmente. Sí, se necesita más movilidad en el conocimiento. Hoy estas universidades a la antigua, pues por eso están quedando sin estudiantes. La matrícula de las universidades está cayendo enormemente, en parte por el problema del ICETEX, pero en parte también porque están a la antigua. O sea, tenemos universidades de hace 20 años. Pero la formación se necesita, eso es claro, ¿no? Claro, Ir a la universidad es necesario. Importante. ¿Usted propone algo en materia de cupos, por ejemplo, universitarios? Sí, nosotros proponemos, o sea, una persona que va a la universidad gana 2.5 veces más que una que no va. En Colombia, en Estados Unidos 10 veces más. Entonces quiere decir que algo está pasando en la formación que no genera esa capacidad de ingresos. Y en la economía, porque un país sin educación no se desarrolla, pero con solo educación tampoco. Usted necesita educación y empleo. ¿De qué sirve estudiar pero con 20 hojas de vida aquí, irse un joven que sale con mucha educación, pero llega a pedir un trabajo y no tiene experiencia o no se lo da a la empresa porque no lo puede absorber? Entonces, la formación sí es importante. Yo propongo 750.000 cupos universitarios, 250.000 en el SENA, pero tecnólogos, no técnicos. Es que estamos formando técnicos y no tecnólogos. Y 250.000 en la universidad privada y 250.000 en la pública. Claro que hay que llevar los jóvenes a la universidad. Solo de cada 10, 5 van a la universidad en Colombia. Necesitamos llevarlo por lo menos 7 o 8 jóvenes que vayan a la universidad. Necesitamos ampliar la infraestructura, pero una universidad diferente, una universidad que forme en tecnología, que sea más activa, que tenga más movilidad, que usted no tenga que estar 5 años, sino 3. Entonces dirán, no, pero eso es una locura. ¿Cuál? Estados Unidos las carreras son de 3 años y es de una potencia mundial. Claro, estudian más intensamente, porque eso le va a permitir al joven salir más rápido, especializarse, aprender más y empezar a ganar plata, porque parte de lo que pasa de por qué mucha gente no va a la universidad no es ni siquiera por los cupos, es porque no tiene cómo, o sea, le toca trabajar y entonces toca pagarle por trabajar o ICETEX o algo, porque la gente, pues mucha gente tiene que trabajar para poder sobrevivir. Es la realidad del país y de muchos otros países también. Entonces, hay que hacerlo más eficiente para que la gente pueda ganar plata más rápido. Ahí hemos hablado ya de varios temas, de usted, de su familia, de seguridad, de salud, de educación. Lo invito a que hagamos una pausa y ya regresamos en Hablemos de Elecciones en el Parque de Telemedellín. No se muevan. Continuamos, esto es Hablemos de Elecciones en el Parque de Telemedellín. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia, Mauricio Liscano. Candidato, ¿qué le parece si cambiamos de tema y hablamos ahora de sus gustos? De lo que a usted le gusta hacer, de lo que a usted le gusta comer, por ejemplo. Usted es de acá, pero tiene un arraigo importante también en el departamento de Caldas. ¿Qué prefiere? ¿La bandeja paisa o el sancocho de gallina que hacen allá en Caldas? No, yo soy hincha de los frijoles. O sea, realmente mi plato favorito, más porque a mí me criaron, a diferencia de muchos que me dan frijoles de noche. Yo ya hoy no soy capaz de aguantar unos frijoles de noche, pero me criaron dándome frijoles de noche y frijoles todos los días. A mí mi plato favorito, y quienes me conocen lo saben, son los frijoles. ¿Bandeja paisa? O sea, más que la bandeja paisa, digamos, es el plato de frijoles con carne o con arroz o con plátano o con lo que me den.
pero a mí el frijol es el frijol como frijol. ¿Y le o gusta con el cargamanto, chicharrón. el verde o el caldense? Porque allá también hay una Pues yo no soy tipo de el frijol. normal, pues no, Cargamanto. el cargamanto, pues el que todos comemos. Yo sé que hay uno verde, pero eso es a mí me gusta el normalito, el frijol normal que comemos todos. Me contaron que le gusta mucho el jugo de corozo. El jugo de corozo me gusta mucho, sí. No le tengo jugo de corozo, pero lo voy a invitar porque está haciendo calorcito y le voy a decir a Yeka que nos colabore, nos ayude a que tomemos jugo de mora. Ah, espectacular. El jugo de mora se consume mucho en el departamento de Antioquia, entre otras, pues porque lo producen, lo siembran en el oriente del departamento, en municipios como La Unión, por ejemplo. Lo conozco perfectamente. Y es barato para el bolsillo de los colombianos. ¿Le gusta? Sí, me gusta mucho. Pues que todos nos criaron con jugo de mora. Nos criaron con el jugo que había de temporada. A nosotros nos daban el jugo que era más barato para comprar. Guayaba, tomate Entonces, de árbol, le tocó. cuando bajaba la guayaba, tomábamos de guayaba. Cuando bajaba la mora, de mora. Cuando bajaba el que bajaba, el precio más barato del que nosotros tomábamos. Bueno, Entonces, y así le está tocando a mucho colombiano entonces hoy, eso ¿no? es muy bueno porque uno aprende, yo la verdad me crié así, entonces me gustan todos los jugos y todas las comidas. El colombiano hoy está apostando por lo económico. El precio de vida ha aumentado mucho, y sobre todo en Medellín, por el tema de la gentrificación de tanto extranjero, pues el precio de vida, tener un arrendamiento cuesta mucho, el salario mínimo mejoró el ingreso, pero también ha aumentado la inflación y hay muchos productos pues, que han aumentado, otros no, digamos que es un beneficio para Colombia, digamos, el cacao ha bajado, el café ha bajado, pero hay otros productos que sí han aumentado y otros servicios, digamos, el arrendamiento ha subido un montón. Y los servicios públicos, bueno, en Medellín por EPM se mantienen estables, pero en la costa es un desastre. Y a pesar de eso, me parece que los servicios son caros en Medellín para tener el monstruo que tienen de EPM. Podrían ser más baratos y el arriendo sí está muy caro en Medellín. Yo creo que eso hay que ampliar la oferta de vivienda en Medellín con movilidad, porque ya tampoco hay por dónde andar, para realmente que la gente tenga un beneficio en su ingreso, porque de nada sirve ganar mucho, pero gastar mucho. ¿Qué deporte practica? Yo, el deporte que practico es correr. Running. Sí, yo ahora no estoy corriendo porque realmente me levanto a las 5 de la mañana a hacer medios o trabajo y pues levantarme a las 3 a correr pues no me da y me acuesto muy tarde, entonces no estoy haciendo ejercicio, lo cual me hace falta un montón. Pero yo fui maratonista, corrí 4 o 5 maratones de 42 kilómetros. Ah, le iba a preguntar que si 5, 10, No, 21, no, 42. no, yo hice 42 de Chicago, 42 de Nueva York, 42 de Lima, 42 de París. La media de Medellín me la he hecho como 3 o 4 veces. Este año que estaba en campaña es mi peor año en el deporte en mi vida porque aunque he corrido, pero corro 20 minutos, media hora, no me ha dado el tiempo. Y realmente cuando uno es maratonista, pues uno lo que quiere hacer es fondos. Y para llegar a fondos, pues se necesita entrenar. Tiene que haber una preparación. Entonces es una frustración enorme después de correr 42 kilómetros a entender que ya uno no logra, que uno no está entrenado para los 42. Entonces el no poderlo hacer diario por el tema del tiempo me ha frustrado un montón. Pero el deporte que más me gusta es definitivamente el running. ¿Le gusta la salsa? Ese es mi género favorito. ¿Y? Soy salsero de Latina Stereo aquí en Medellín, con eso le digo todo. Yo soy Aliado de yo Telemedellín. era cuando era pequeño, Latina Stereo era mi ¿cómo se dice? Mi emisora favorita. Entonces en estos días estuvo espectacular. Quiero mucho Latina Stereo, entonces la salsa es lo mío. ¿Y cuál es su artista, su cantante favorito? Mi cantante favorito es Rubén Blades. El hombre de las historias. Porque me fascinan sus canciones, Decisiones, Plástico. Sin embargo, a mí, por ejemplo, Fruco y sus tesos me parece espectacular. Los charcos que hace aquí a Antioquia, o Richie Rea, Bobby Cruz, que también tiene unas canciones como Sonido Bestial. No, hay varias cositas que me gustan en la salsa, casi todas. A ver, le hago esta pregunta. ¿Qué canción de Rubén Blades usted le dedicaría al país? Hoy por hoy, yo le dedicaría Decisiones, aunque la historia cuenta es la de la ex señorita, la del borracho Sí. y la de un El señor que le estaba marido. echando los perros allá en el tendedero. Sí, señor. Yo creo que estamos a puertas de tomar una gran decisión y que generalmente las decisiones que tomamos los colombianos cambian la historia para bien o para mal de nuestra vida. Y es una decisión que el voto de cada colombiano va a ser definitivo para el futuro de Colombia. Y seguir apostándole a los extremos y votando a los extremos y dividiendo el país va a ser una decisión que va a ser muy costosa, como costoso fue para el borracho, como costoso fue para el infiel y como costoso fue para
para el que la embarazó. ¿Cómo controlar, por ejemplo, ese tema de la natalidad a temprana edad en el país? Yo creo que A los aquí en adolescentes. Colombia nos va a tocar hacer dos cosas. A los adolescentes los tenemos que cuidar con formación, con prevención, con educación sexual, desde las familias, en los colegios. Hay que educar para que la gente tenga un control de su natalidad, respete su cuerpo y cuando quiera pues, tener hijos lo haga responsablemente. Pero del otro punto de vista, Colombia va a tener que empezar a construir políticas de natalidad, de promover el tener hijos, porque hoy Colombia está cayendo como todo el mundo, pero nuestra caída es mucho más rápida en términos de que los jóvenes hoy no quieren tener hijos sino animales, está bien los animales, pero el problema es que si no tenemos colombianos, pues quién va a producir, quién va a sostener la economía, quién además va a pagar las pensiones de los viejitos, porque esto es un sistema donde los jóvenes pagamos los de los viejos. Y la población colombiana se está envejeciendo, Nos estamos envejeciendo a pasos agigantados. Entonces, en algún momento de la historia de Colombia, más pronto que tarde, vamos a tener que promover, por ejemplo, los que tengan hijos, les vamos a bajar los impuestos, les vamos a ayudar con el arriendo, les vamos a ayudar con el mercado. Vamos a tener que crear políticas pro natalidad, sí. porque si no, pues nos vamos a envejecer desaparecer todos. nos vamos a desaparecer los colombianos. Alguien tiene que quedarse en este país. Le propongo que hablemos ahora de temas de actualidad del país. ¿Usted qué opinión tiene, además porque es muy cercano a esta persona que le voy a mencionar, sobre el conflicto arancelario que tiene hoy Colombia con Ecuador? Usted es un buen amigo del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Sí, yo tengo una amistad personal, estudiamos juntos con el presidente Noboa, somos muy, muy buenos amigos. Sin embargo, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo con Colombia, porque yo no creo que la solución sea subir los aranceles a los colombianos, que está perjudicando a nuestro país, está perjudicando a los habitantes de Nariño, está perjudicando a empresarios que exportan al Ecuador. Creo que tanto Petro como el mismo presidente Noboa, que es mi amigo, están pensando demasiado en la política, en el cálculo y pensando demasiado en sus propios países y están dejando de lado sus habitantes. Entonces yo, que insistí mucho con Daniel para que mejorara eso y ¿Conversó con él? muchas veces he hablado con él de Sí. este tema, pero ya me cansé porque ya me dijo que no me metiera más. Y no me voy a meter más porque pues yo no soy ni presidente de Colombia ni de Ecuador y obviamente pues yo tengo que respetar, yo soy un simple ciudadano. Entonces hablé muchas veces con él tratando de ayudar, pero luego ya las últimas veces me dijo que él no, que ya tiene una posición y que él no iba a cambiar por la defensa de la seguridad de la frontera y Petro tiene la suya. Entonces, como siempre, los políticos pelean y los ciudadanos sufren, pero pues yo tengo que respetar y entre mayor amistad, mayor claridad. Lo quiero mucho, lo admiro mucho, creo que es un gran presidente, un gran ser humano, un buen papá y un buen esposo. Sin embargo, creo que no de poner aranceles, ahí sí yo prefiero defender mi país. Usted ahorita lo mencionó, ¿no? Con todo lo que pasó con el proceso de la paz urbana aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá, el escándalo que hubo en la cárcel La Paz con este parrandón vallenato. Y mi pregunta va enfocada hacia allá, ¿qué haría usted con el sistema carcelario del país, con el IMPEC, luego de ese escándalo? Mire, lo primero que pasó en Medellín es una crónica de una muerte denunciada, como lo escribió García Márquez. ¿Y por qué es una crónica de una muerte denunciada? Porque el tarimazo, la paz total, pues empezaron a tener beneficios y beneficios y beneficios hasta que terminaron abusando del sistema, como siempre pasa. Y obviamente rechazamos lo que pasó en la cárcel de Itagüí. El sistema carcelario colombiano es una vagamundería. Esto es un resort de criminales, no solo Itagüí es lo que salió ahora. Todas las cárceles están iguales o peores, porque esta supuestamente era de Máxima máxima seguridad. seguridad. Imaginen cómo estarán las de mediana y de baja complejidad o seguridad. Entonces, el sistema está podrido, primero por la corrupción, segundo porque el IMPEC tiene como 38 sindicatos, entonces nadie se puede tocar, no se pueden tocar, los guardas los corrompen. Está podrido porque hay hacinamiento carcelario y no hay infraestructura. Y está podrido porque no hay justicia. Las cárceles, el 68% de la extorsión en Colombia viene de las cárceles. Son call centers del crimen. Si queremos tener seguridad en Colombia, vamos a tener que tener control, manejo, quitar la señal de celular de las cárceles y tomar un control. Yo no estoy de acuerdo con lo Bukele, pues eso ya es exagerado, pero sí algo donde no tengan señal de celular, donde no tengan corrupción, donde tengan buena alimentación, porque pues, los presos también son seres humanos, donde tengan sus condiciones dignas, pero austeras y donde no puedan, sobre todo, seguir delinquiendo.
Bueno, hay una sección obligada en Hablemos de Elecciones en el Parque y es hablar de cultura general. Cultura general encaminada hacia el país. Dale. A ver qué tanto conoce Mauricio Liscano de Colombia y de la historia del país. La primera pregunta es, ¿quién era el presidente del país durante la toma del Palacio de Justicia? Fácil. Donde la toma era el presidente de aquí de Amagá, Belisario Betancur. Muy bien. La segunda, salió bien librado ahí. No. Los departamentos del país cuyos nombres empiezan por V. Son 3. Ahí le tiré una pista. Bichada, Vaupés y ¿cuál es el otro? Bichada, Vaupés, Bichada, Vaupés y ¿cuál será el otro? Está fácil. Está fácil. Valle. Claro, Valle del Cauca, ahí está, ahí la tienen las 3, salió bien librado, 100% de las respuestas. Y hay otra sección que me gusta mucho, que es con esas preguntas que son un poco improbables. A ver usted qué tanto le suena y bueno, qué respuesta nos da también. Esta primera, si tuviera el poder de cambiar el pasado, ¿qué cambiaría de su historia en la política? No, yo no cambiaría nada, yo me siento orgulloso de lo que he logrado, yo creo que la vida es un tema de aprendizajes. Yo realmente no cambiaría nada de lo que he vivido. Es más, si lo volviera a vivir, seguramente lo vería muy parecido a lo que he hecho, porque no solo me siento orgulloso, sino que ha sido un aprendizaje permanente. Si pudiera cambiar algo de mi vida, cambiaría el secuestro de mi papá y de mi hermano, pero de la mi vida política, pues he hecho lo que he podido hacer con lo que he tenido y con el amor que he tenido por Colombia. Y mire esta, si no pudiera prometer nada nuevo en campaña, solo corregir errores del pasado, ¿por dónde empezaría? Sistema de salud que hay que corregir, seguridad, paz total y eso serían y relaciones internacionales sería lo que yo corregiría del pasado. ¿Usted le apostaría o le seguiría apostando a las reformas políticas? Sí, pues es que hay que hacerlo. Lo que pasa es que los congresistas no dejan. Aquí hay mucha politiquería en este país. Pero si queremos cambiar a Colombia la corrupción hay que hacer reformas políticas. ¿Qué? Hay que cerrar las listas. Hay que tener senadores regionales, no senadores nacionales. Se volvió una vagabundería gastando plata por todo lado. Y hay que volver a una política mucho más de ideas y menos de partidos. ¿Reformaría la salud? Totalmente. Eso fue lo que le expliqué al principio. La salud es lo primero que hay que hacer, intervenirla y reformarla, porque el sistema hoy no funciona. O sea, Petro lo llevó al debacle, pero tampoco funcionaba antes. Aquí no pueden echar el cuento pues que es que esto venía mal por Petro. No, el sistema de salud viene mal hace muchos años, casi que desde que se creó, y claro que hay que reformarlo, no con pañitos de agua tibia, sino una reforma estructural que ya la propuse, que es el cambio de la OPS. Bueno, lo voy a invitar a una segunda pausa, la última que estamos terminando, y ya regresamos con más aquí en Hablemos de Elecciones en el Parque de Telemedellín. Continuamos con don Mauricio Liscano, candidato a la presidencia de la República. ¿Le gustó el jugo de mora o no? Espectacular. No paste calor apenas, ¿no? Le voy a proponer un ejercicio y es el siguiente. Le voy a mencionar unos personajes de la actualidad, de la historia del país, y usted me los define, si quiere en una sola palabra o si quiere más larguito. ¿Listo? Gustavo Petro. Pues presidente actual de Colombia, quien instaló un nuevo modelo de pensamiento de la izquierda en Colombia. Álvaro Uribe. Pues yo creo que un líder político, tal vez uno de los más importantes de los últimos 100 años, un trabajador incansable y que instauró en Colombia un modelo que es el de derecha. Los dos líderes más importantes de los últimos 100 años, pero que también han causado mucha polarización en Colombia. ¿Cómo acabar con la polarización antes de ir con el otro? Votando por Mauricio Liscano, ¿no? Que es que nosotros estamos luchando es para cambiar la polarización en Colombia, esa es nuestra agenda política. No es la más popular, no es la más sexy de la política, porque la pelea genera más atención que la paz, la guerra genera más atención que la paz, pero esa es nuestra lucha, la Colombia real y acabar con la agenda de los extremos. Tercer personaje, Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras, que además siento mucho por su estado de salud, que se ha deteriorado mucho, yo creo que es un patriota, es un hombre que ha defendido sus ideas, ha defendido su tesis de seguridad y ha sido un trabajador, un servidor público de tiempo completo. Shakira. Bueno, pues Shakira es el orgullo nacional, es
artista más importante. Mi casa es Team Shakira, porque además mi esposa es shakirista a morir. Me ha dicho, me echan de la casa donde no diga algo lo contrario. Entonces, Shakira es la artista más importante que ha dado Colombia en la historia. No es un personaje, pero representa mucho para el país. La selección Colombia de fútbol, para el Mundial de ahorita. No, pues la selección somos todos. O sea, la selección es Colombia representado en 11 jugadores, Colombia representado en su historia. Es lo único que nos une hoy por hoy, la selección Colombia, y es lo único que nos pone a vibrar colombianos de derecha, de izquierda, de centro. Es lo único que pone a guerrilleros y a soldados a ver el partido. Mi papá, que estuvo secuestrado, decía que lo único que paraba la guerrilla era la selección Colombia, que era lo que no se perdía. Entonces la selección Colombia sí es el símbolo de la unidad de nuestro país. Diosdado Cabello. No, pues eso es un dictador, es un atarbán que ha acabado con Chávez en Venezuela y que debería estar preso porque tiene muchas relaciones con el narcotráfico. Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos es un muy buen líder, se le va un poquito a veces la mano en crear guerras. Me parece que en unas ha acertado como en Venezuela, en otras no tanto como en Irán, pero pues hay que respetarlo y hay que trabajar con él porque pues Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nuestro principal socio militar y económico. Entonces nuestra labor no es entender a Donald Trump, sino trabajar con él. Dos preguntas sobre estos dos personajes. ¿Qué debe de pasar en Venezuela a futuro? Elecciones, es que lo que pasó en Venezuela quedó a la mitad. Capturaron a Chávez, pero dejaron el chavismo en el poder, solo porque les vendieron el petróleo. Lo que necesitamos en Venezuela es elecciones rápidamente. Y hablando sobre Donald Trump, ¿cómo debe de ser el manejo de la política exterior del país? Con respeto, mire, la política exterior debe tener tres principios. El primero, los intereses de Colombia son los más importantes. Segundo, hay que hacer diplomacia, es que Colombia no hace diplomacia. Y tercero, pues tenemos que tener relaciones, llamo yo, multipolares. Esto no es que solo Estados Unidos y entonces vamos a odiar a China, o solo vamos a entendernos como hace Petro, que solo se entiende con Lula y con Claudia Sheinbaum en México, porque son de izquierda, entonces a las cosas de derecha no van. No, aquí hay que hablar con todos. Hay que hablar con Lula, pero también hay que hablar con Daniel Noboa. Hay que hablar con Milei, pero también hay que hablar con Claudia Sheinbaum. Hay que hablar con el presidente de China, como hay que hablar con el presidente de Estados Unidos. Es decir, hay que tener una política multipolar. Le voy a proponer otro ejercicio. Le voy a mostrar unas imágenes y usted me dice qué opina, qué piensa, qué se le viene a la mente. Dale. Esta primera, redes sociales. ¿Qué se me viene? El gran espacio de comunicación, entretenimiento y creación de valor que ha tenido la historia de la humanidad, pero además también hay que manejarlas con mucha responsabilidad. ¿Regularía? No, nunca. Yo nunca regularía las redes sociales. Eso sería un gran error. Educaría, pero no regularía. ¿Cómo Porque esta es la base de la libertad de expresión. Hay muchos países que hoy, por ejemplo... No, pues regular menores de 14 años no pueden usar redes sociales, eso sí, pero regular el contenido de las redes sociales nunca. Perfecto. Esta segunda. Ervin Hoyos. Casi me pone a llorar usted con esa foto. Ervin era el director de Las Voces del Secuestro, que tenía un programa en Amasa Carastavina, que tenía que íbamos todos los sábados a hablar a Voces del Secuestro. Fue un gran defensor de los secuestrados. Tuvimos una muy bonita amistad con Ervin. Lamento mucho que haya muerto. Y ese sí está. Si alguien está en el cielo, es Ervin Hoyos. ¿Le ayudó mucho durante el secuestro de su papá? A mi mamá, sobre todo. Bajábamos los 24 y los 31 en la Plaza Bolívar mandando mensajes. Íbamos a Caracol. Llamábamos desde cualquier parte. Este era nuestro mejor aliado para los secuestrados. Y ¿Su papá lo escuchaba? Mi papá lo escuchaba todas las veces. Claro, es que no había secuestrado que no escuchara Voces del Secuestro. Esa era la única forma de mantenerse con vida. Esta otra. No, pues mi alma mater. Universidad de Harvard. Un orgullo. Yo soñé toda la vida desde que era bachiller del Colegio San José. Y ir a Harvard, desde que nací en el centro, y ir a Harvard era tan lejos. Para mí Harvard son dos cosas. Es un sueño cumplido de mi vida. Es haber ido a la mejor universidad del mundo. Y es haberte conocido unos amigos y un aprendizaje espectacular. Harvard realmente es... Si me lo preguntan, desde mi vida es tal vez el logro, después de ser papá, más importante. Y a su esposa, ¿no? También la pues, mi familia, pues, mis hijos y mi familia, porque fue un sueño desde chiquito y Harvard era muy lejos para mí. Pues no hablaba inglés, yo no estudié en colegio bilingüe. Entonces, parte de la base que tuve que aprender a hablar inglés viejo para poder ir a Harvard. Entonces, pues siempre fue un sueño cumplido.
esta última. No, pues la nueva EPS está llena de politiquería, tiene quebrada el sistema de salud y hoy es uno de los grandes causantes del problema de la salud en Colombia. ¿Qué cambiaría de la nueva EPS siendo usted presidente? No, yo le montaría un gobierno corporativo, es decir, un gobierno más empresarial, menos politiquero, la sacaría de la intervención y le pondría un poco de capital privado para que se mueva mejor y no la dejaría tan grande. Es que me parece que el problema de la gran EPS no es que está demasiado grande. ¿Le gustó el nuevo interventor que tiene el exalcalde de Cali? Ah, pero es que eso ya es irrelevante. Pues, que me guste o no, no. Pero que, pues, a ver, faltan 3 meses para acabarse el gobierno. Eso es como esos nombramientos insulsos que no tienen ningún efecto. Mientras el hombre se posesiona, ya acabó el gobierno. Bueno, le tengo una última pregunta y esto es más que una oportunidad para que usted le vuelva a contar a la gente de Medellín, de Antioquia, a la gente del país que tiene la oportunidad de ver Telemedellín. Hablemos de su propuesta. ¿Por qué Colombia tiene que votar por Mauricio Liscano el próximo 31 de Mira, mayo? aquí hay 2 Colombias. Hay una Colombia que es la Colombia de los políticos, que se están matando entre derecha e izquierda, sin propuestas, solo reafirmando los prejuicios. Yo voto por el mismo que odie lo que yo odio. Esa es la base de toda la política colombiana hoy. Pero hay una nueva generación que yo represento. Y esa generación es la de la Colombia real, la que realmente quiere resolver los problemas. La que no nos importa si el gato es negro o el gato es blanco, lo que nos importa es que case ratones, es decir, que se resuelvan los problemas de Colombia con sentido común y esta nueva generación. Y que unámonos los colombianos en esa Colombia real para verdaderamente resolver los problemas y no seguir peleando ideologías, sino soluciones. Mauricio Liscano no solo nació acá, sino que Mauricio Liscano es una persona que conoce Colombia, que ha gobernado, es que los 3 que están en al principio de las encuestas, Paloma, Abelardo y Las Piedras, nunca han gobernado nada. Han ido al Congreso, pues que hablar es muy fácil. Realmente echar discurso en el Congreso, hacer es muy difícil. Yo tengo la experiencia como ministro, ejecuté 9 billones de pesos sin un escándalo de corrupción, me he educado en las mejores universidades del mundo, me he formado para ser presidente y puedo tomar en serio este país para trabajar para todos los colombianos. Bien, él es Mauricio Liscano, candidato a la presidencia de la República. Don Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes también. Los espero en una próxima oportunidad. Hasta luego.